Hermanos amados, amados santos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Y con este audio terminamos ya esta serie, El verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Este es el audio número 38 de la parte 5. Esta serie la hemos desarrollado a través de 5 partes. Este es el último de los audios de todas las partes, o sea, de la serie completa. Según segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y versículo 3, Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Hoy en día el Señor Jesús está dentro de nosotros como una semilla. Dentro de esa semilla están todas las cosas que pertenecen a la vida, la cual es interna, y a la piedad. Y dígase la piedad, esta es una palabra mucho más grande que lo que estamos acostumbrados a usarla. Ese se refiere en realidad al proceso de deificación, de transformación expresada en la realidad, porque es externa. A continuación, en el versículo 4 de ese segunda de Pedro 1, dice: por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios no solamente nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como menciona el versículo 1 y el versículo 3, sino que además Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas por medio de las cuales podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. En el versículo 1 hemos recibido la fe. En el versículo 3, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y en el versículo 4, las preciosas y grandísimas promesas por medio de las cuales podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Esto es maravilloso, amado hermano. Pero ¿qué debemos hacer ahora? Solo debemos hacer una cosa: dejarle crecer. Tenemos que comprender que para permitir que Él crezca, necesita nuestra cooperación. Y nuestra cooperación no está dada en actividades ni en activar cosas de nuestro yo. Más cooperación sería en eliminar todo lo de nuestro yo, que es lo que va a impedir que Él crezca. Estar atentos a eso. Por tanto, en el versículo 5, allí en el mismo capítulo de segunda de Pedro, capítulo 1, dice así: y por esto mismo, poniendo toda diligencia, desarrollad abundantemente en vuestra fe virtud, en la virtud conocimiento. Y ahí se nos da una escalera. Hemos recibido una fe preciosa, pero todavía es necesaria que desarrollemos muchas otras cosas al cooperar, al permitir la obra interna de la vida, al cooperar con la vida de Dios que mora dentro de nosotros. Tenemos que desarrollarlo primero, después lo segundo, después lo tercero, después lo cuarto. Una y otra vez nos encontramos en que necesitamos desarrollar algo. Pero ¿cómo hacemos esto? Ahí es donde muchas veces introducimos algo mental nuestro y la imaginación nuestra, pero en realidad tenemos que aprender a abrir nuestro ser todo el tiempo al Señor, invocar al Señor, clamar a Él por ayuda. Así nos abrimos a Él. Después necesitamos, amado, estar orando, leyendo la Escritura y tener contacto con el Señor a cada momento, cooperar con aquello que Él inicia en nosotros. Esto hará que se desarrollen muchas cosas dentro de nosotros. Primero, una pequeña semilla hace que se desarrollen las raíces. Luego este organismo se desarrolla para producir el tallo, las ramas. En las ramas se desarrollan hojas, empiezan a brotar capullos y después flores. Nosotros ya tenemos la fe en nosotros como la semilla. Y ahora todo lo que necesitamos es abrirnos, cooperar en este proceso. Si día tras día le seguimos, le hacemos caso, estamos atentos, internamente obedecemos su dirección, algo se va a desarrollar en nuestro ser, algo crecerá en nuestro interior. Este es el crecimiento en vida. Al final de su epístola, Pedro dice allí: creced en la gracia, segunda de Pedro 3:18. ¿Qué quiere decir esto? Esto implica el desarrollo de aquella semilla, de aquella semilla que fue sembrada en nuestro ser. Amados, por un lado,
les aconsejamos y les animamos y les encargamos que busquen el reino. Por nosotros quisiéramos examinar juntos el maravilloso camino por el cual podemos entrar en el reino, que es por medio de desarrollar paso a paso todas las cosas que ya poseemos, las que vimos ahí en 2 de Pedro capítulo 1, desde el 5 hasta el 11, aquellas cosas que están allí en desarrollo. Pedro nos dice que mediante esta clase de desarrollo obtendremos una rica entrada en el reino eterno de Cristo. El camino por el cual podemos entrar en el reino es el camino del crecimiento en vida. Es muy dulce aquella expresión que está allí que dice una rica y abundante entrada. Esto quiere decir una rica entrada en el reino eterno. No es que nosotros simplemente entremos en el reino, sino que tenemos que crecer y desarrollarnos hasta llegar a ser el reino mismo. El secreto para entrar en el reino es sencillamente crecer en vida. La semilla de vida ya está en nuestro ser y ahora hay algo que tiene que desarrollarse a partir de esa semilla. Todos poseemos una maravillosa vida en forma de semilla en nuestro ser, pero tenemos que hacer algo para que crezca y se desarrolle esa semilla. Entramos en el reino día a día mediante el crecimiento de esa vida interior. Ojo, atendamos a la vida. No empecemos a imaginarnos cosas para ayudar a la vida a crecer. No podemos vivir la vida que nos ha sido dada. La vida tiene que vivirse por sí misma. Oh, amado, no pensemos que podemos orar y ayunar por 3 días y 3 noches y al final ya somos aptos para entrar en el reino. Ya aquella semilla creció porque vamos a declarar 21 días de ayuno. No, esa no es la administración divina. No es el camino correcto. Eso es ideas de hombres, religión. El camino correcto consiste en que desde el día en que creímos en el Señor Jesús, recibimos una pequeña semilla, la cual fue sembrada en nuestro ser. En realidad no es necesario, amado, que crezcamos tan rápidamente. Mucho de la religión hay mucho énfasis allí. Sencillamente alegrémonos en el Señor y agradezcámosle. Acudamos al Señor dándole gracias y alabándole, abriendo nuestro ser a Él. Le damos gracias por haberse sembrado en nosotros, por estar creciendo y propagándose dentro de nosotros. El camino del Señor es el camino de la vida, y el camino de la vida es muy sencillo. Si usted siembra una semilla de mango, no tiene que andar orando y ayunando. Todo lo que tiene que hacer es sembrar la semilla correctamente y después irse a casa a descansar. De vez en cuando tendrá que regar esa semilla, pero ella crecerá sin que usted tenga que esforzarse para ello, porque dentro de la semilla está lo que necesita. Para entrar en el reino, nosotros simplemente tenemos que crecer en vida y crecer en gracia, que es lo mismo. Leamos, hermanos, 2 de Pedro 3, 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser disueltas, ¿qué clase de personas debéis ser en vuestra conducta santa y en piedad, esperando apresuradamente la venida del día de Dios, por causa de lo cual los cielos encendiéndose se disolverán y los elementos ardiendo se fundirán? Cuanto más busquemos el reino mediante el crecimiento en vida en nosotros, más apresuramos la venida del día del Señor. Ciertamente la velocidad de su venida dependerá de cuánto crezcamos o de cuán rápido crezcamos y busquemos el reino. Si no lo buscamos, si no crecemos, su venida se demora y se demorará. Es posible que oremos pidiendo al Señor, ven pronto, pero Él tal vez diga, mira, crece pronto. El problema no está del lado del Señor, sino de nuestro lado. El Señor ciertamente se alegraría y se alegrará de nuestro crecimiento. Él está listo, pero nosotros no. Amado, observe a su alrededor en el cristianismo. ¿Puede ver usted el crecimiento en vida? Podemos ver crecimiento en la obra misionera. Podemos ver crecimiento en la organización eclesiástica. Podemos ver crecimiento en las actividades. Podemos ver crecimiento en las reuniones. Podemos ver crecimiento en la práctica de hablar en lengua o de enseñar las escrituras, cursos, libros, más música. Podemos ver también que las personas buscan el poder, buscan los milagros, buscan las sanidades, pero ¿dónde está el crecimiento en vida? Algunos cristianos que han sido salvos por muchos años, hermano, en su esencia no han cambiado nada. En la constitución no hay crecimiento en vida. Quisiera el Señor darnos su gracia y concedernos
el crecimiento en vida, el cual hará posible su regreso. Nuestro crecimiento en vida apresurará su retorno. Cuán rápido Él regrese dependerá de nuestro crecimiento. ¿Cómo podemos apresurar su venida? Al ser personas piadosas y ser aquellos que poseen la realidad de la piedad, que están mostrando el proceso de la deificación, el Cristo expresándose. La piedad apropiada consiste sencillamente en el desarrollo de la vida interior y su expresión. Cuanto más desarrollemos algo en nuestra vida interior, más piadosos seremos. Cuanto más piedad, y de nuevo usamos la palabra esa deificación o expresión, una teo expresión, Dios expresándose como la realidad desde sus hijos. Contra más piedad manifestemos, más apresuraremos la venida del Señor. El propósito eterno del Señor es el reino. Sin embargo, el enemigo Satanás sabe esto, por lo cual hace cuanto está en su poder para causar daño a todo lo que sea para el reino. La iglesia no es para la iglesia es para el reino. Por consiguiente, Satanás se esfuerza al máximo en desviar la iglesia, en corromperla. Primero, él introduce confusión en la iglesia al sembrar cizaña. Después altera la naturaleza de la iglesia, haciendo que se convierta en un gran árbol mezclado con el mundo que acepta todo. Además, esconde mucha levadura en la vida de la iglesia a fin de corromperla. Debido a esto, el Señor Jesús viene a hacer un llamado a los vencedores. Lo encontramos haciendo un llamado a los vencedores. Los vencedores son sencillamente aquellos que prevalecen contra esa confusión sembrada por la cizaña, la mundanalidad del gran árbol y toda la corrupción de la levadura. Ellos vencen las cosas a fin de practicar una vida de iglesia apropiada. El recobrar el énfasis en la vida, el recobrar la vida de iglesia en la actualidad es para el reino. Satanás sabe que el camino para obtener el reino pasa por la iglesia, así que se esfuerza al máximo por causar daño a la iglesia. Tenemos que vencer todos los daños causados por Satanás. Y de nuevo, la fuente es el crecimiento en vida. En esto vemos la sabiduría del Señor. El Señor sabe que algunos de sus queridos hijos, quienes son verdaderamente salvos, no le serán fieles y no cooperarán con Él. Por lo tanto, Él pone algo delante de nosotros, hermanos. Una sesión de su reino a manera de recompensa y galardón, a fin de alentarnos a buscarlo en forma desesperada. Él les urge a buscar el reino. Él pone esa pasión por el reino entre los vencedores. Los que sean fieles y diligentes tendrán parte en la manifestación del reino, pero aquellos que no le sean fieles y no cooperen con Él sufrirán pérdida y cierto castigo. El Señor hará que la sesión celestial del reino del milenio sea un galardón y recompensa para todos los suyos que le sean fieles y venzan. Para todos los que son fieles al Señor, esta esperanza de obtener tal galardón constituye un gran aliciente para buscar el reino. Actualmente, quizás ya tengamos la salvación, pero todavía no hemos obtenido el galardón, la recompensa. Recibir tal recompensa depende de nosotros, amados. Que el Señor tenga misericordia y ponga tal pasión en nuestros corazones por el reino, por la manifestación, por vivir el reino hoy, para participar en la manifestación del reino cuando Él regrese. Que tenga misericordia de todos nosotros y nos conceda buscar el reino con gran urgencia. Nuestra oración es que todos estos audios, hermanos, de esta serie sirvan de alguna manera para el crecimiento en vida, para vivir el reino. La gracia del Señor sea con vosotros.